que pase aquí. Él es pastor de la iglesia de Denia, primera iglesia evangélica bautista de la Trinidad de Denia, muy largo, pero bueno, la iglesia de Denia, nuestra iglesia hermana. Algunos de nosotros provenimos de la iglesia. Él ha sido pastor, bueno, es pastor en Denia, donde nació, conoció el evangelio, pero también ha sido pastor durante 20 años en Sátiva, donde tenemos aquí algunos hermanos también. Fue pastor de ellos también durante más de 20 años. También en Sabadell, y también en Zaragoza, y ahora regresó a casa. Y como decíamos también en la primera celebración, ahora se jubila, él sí que sabe. O sea, para ahora dentro de un añito ya se está jubilando. Y por eso queríamos tenerlo aquí, a ver si se va a jubilar antes de tiempo y nos quedamos sin poder disfrutar de él. No, cuando se jubile tiene que venir más, ¿no? Claro, o sea que... Y estamos muy contentos de que esté y damos muchas gracias por su vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu siervo, por Elías. Gracias por tu hijo. Gracias porque él es un instrumento tuyo, Señor, para hacer bendición para tu iglesia y para extensión del reino en este mundo. Señor, te pedimos que tú ahora le uses, que tú toques su mente, su corazón, que sus palabras, Señor, surjan de ti. Sabemos, Señor, que van a ser semillas que tú vas a plantar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que le demos espacio a esas semillas para que traigan fruto y traigan fruto en abundancia. Glorifícate en Jesús. Amén. Gracias, Elías. Gracias. Es un placer estar una vez más con todos vosotros. Realmente venir aquí es como seguir en casa, porque conozco a muchos de vosotros y bueno, y aunque no os conociera, cuando uno ha tenido el privilegio de visitar muchas iglesias alrededor del mundo, percibir que el mismo espíritu que nos une nos permite tener esta familiaridad, realmente es algo muy especial, muy especial. Mientras estábamos cantando, pensé en preguntaros, ¿qué palabra definiría ese tiempo que hemos tenido de alabanza? ¿Con qué palabra la definiríais? ¿Definiríais este tiempo? ¿Qué me diríais? ¿Cómo? Regocijo. Regocijo. ¿Quién lo definiría de otra manera? Adoración. Una palabra. Adoración. Emoción. Agradecimiento. Unión. ¿Cuántas palabras, verdad? Bueno, pues mirad, hay una entidad que es una fundación que se dedica a escoger una palabra que de alguna manera caracterice todo un año. En el año 2020, por ejemplo, escogieron la palabra confinamiento. Esto nos lleva a, ¿verdad? En el año siguiente escogieron otra palabra. ¿Sabéis cuál era? Vacuna. Al año siguiente escogieron otra palabra, inteligencia artificial. Al año siguiente, 2023, escogieron la palabra polarización. Y en el 2024, Dana. ¿Veis? Cada una de esas palabras trataban de definir un año. El año pasado escogieron la palabra arancel. Qué famosa se hizo, ¿eh? Con los famosos aranceles que... Y yo no sé este año qué elegirán. Cuando llegue diciembre lo sabremos. Pero hasta entonces, bueno, uno va viendo pasar el año y a mí, de momento, se me ocurrió una palabra que podía definir muy bien este año. Confusión. Confusión. Porque vivimos un año muy confuso por muchos aspectos. Por muchos aspectos. Diríamos que elementos que considerábamos muy estables, como eran las leyes internacionales, de pronto han botado por los aires. Y hay quien, pues dice, a mí paso de las leyes internacionales porque tengo el poder para hacerlo. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, una entidad como la ONU, que tanto significado tenía y tan importante era en el ámbito internacional, es como ha pasado a ser algo que no se le considera porque no se le da importancia. Así que
como digo, en todos los años que llevo de existencia, quizá este sea el año de mayor confusión que uno haya experimentado. Y lo digo porque me gustaría que indagáramos en este término, en el término confusión. A mí me gusta investigar y el término confusión, cuando uno busca la etimología de la palabra, viene del latín confundere, es decir, algo que significa juntos, y fundere, que significa verter, derramar o fundir. Entonces, cuando uno coge toda una serie de elementos y los mezcla, eso es una confusión. Y este término evolucionó con el tiempo para hablar de la confusión mental, es decir, de verter, de derramar toda una serie de elementos que nos llevan a un estado de confusión. Cuando se ponen juntos, nos confunden. Y esto realmente nos desorienta. Y yo te preguntaría, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Confundido? ¿En algún momento puntual de tu vida? Tenías que tomar una decisión y estabas tan confundido que no sabías qué decisión tomar. Exactamente. Y fijaos una cosa, es muy posible que en ese momento vosotros mismos hayáis dicho, bueno, yo no sé qué decidir, voy a consultarlo con la almohada. O alguien te lo ha dicho, mira, mejor que te acuestes, que lo consultes con la almohada y ya verás como por la mañana lo ves de una manera distinta. Y así ha sido. Y eso tiene una base científica, porque cuando uno se acuesta, nuestro cerebro desecha a la basura y va reorganizando nuestros pensamientos. Y te levantas por la mañana y parece que ya lo que era tan confuso el día anterior lo tienes más claro ese día, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos hablando de algo puntual? Cuando estamos hablando de una confusión y de una desorientación que uno sufre a lo largo de un largo periodo de tiempo. ¿Cómo hacer frente a eso? Si este año, yo no creo que la Academia de la Lengua y esta fundación, Fondeu, me tome esta palabra, pero si tomara esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo hacer frente a una confusión prolongada en el tiempo? Mirad, es muy posible que así se sintieran los creyentes a los cuales el apóstol Pedro envía su primera epístola, que si queréis, buscad en vuestra Biblia capítulo 1, porque ahí es donde nos vamos a centrar en esta mañana. Pero ya cuando el apóstol Pedro se dirige a ellos, se está dirigiendo a un grupo, o mejor dicho, a varios grupos de creyentes distribuidos en lo que se conocen como las iglesias de Asia Menor, que fueron iglesias que fueron surgiendo en la diáspora, que fueron surgiendo en el exilio, porque fueron perseguidos durante esa primera etapa en la que los creyentes ya fueron perseguidos a causa de su fe y fueron esparcidos por toda esa zona de Asia Menor, Capadocia, en fin, todas estas pequeñas iglesias que iban surgiendo. Pues bien, Pedro tiene en cuenta la confusión que estaban sufriendo y el sufrimiento que estaban experimentando y también posiblemente el estado de desesperanza en el que estaban entrando. Por eso la carta que Pedro les escribe habla de la importancia de la resurrección de Cristo Jesús, les habla de la herencia de la vida eterna, de las pruebas, del sufrimiento, pero también de la salvación. Y posiblemente todos estos hermanos ya habían sufrido en sus propias carnes ese sufrimiento o lo habían visto en otros creyentes. Y Pedro necesita alentarles. Yo estaba escuchando algunas de las situaciones que vuestro pastor estaba compartiendo y uno, ¿verdad?, se pone en la piel de estos hermanos que han perdido un ser querido, que tienen a alguien en estado de sufrimiento. Tal es así que el pasado domingo
yo predicaba en mi iglesia precisamente de esta situación. Y les llevé algo que para mí era muy simbólico de esa situación. Puse ante ellos dos elementos físicos, pero muy simbólicos. Porque entre mi yerno y yo nos fuimos una vez a la playa de Xaraco y recogimos un cargamento entero de maderas que habían sido arrastradas de la Dana. De la Dana sufrida en Valencia, que llegaron a la playa de Xaraco. Bueno, llegaron hasta Denia también, pero Xaraco era impresionante y hubo una en particular que llamó mi atención y por eso la llevé ante ellos. No os voy a compartir el mensaje del pasado domingo, pero mostraba los signos de impacto y de falta de vida que muchos podemos experimentar en momentos muy puntuales de nuestra vida. Así que era necesario en esos momentos que Pedro les compartiera una carta que rebosara la esperanza que siempre se tiene en Cristo Jesús. Una carta que les ayudara a cómo conducirse en momentos de tinieblas, de tempestades, de oscuridad. Y encontré al principio de la carta simplemente un fragmento en el cual ya uno puede extraer al menos 5 aspectos que uno puede atesorar en su mente y en su corazón, para que cuando uno pasa por esos momentos poder aferrarse a ellos y que de seguro nos van a servir para hacer frente a esos momentos. Vamos a leer primero el fragmento que está en el capítulo 1, como digo, en el del versículo 13 al 16. Yo os lo voy a leer en la versión La Palabra, ¿vale? Pero también voy a hacer alusión a cómo lo vamos a encontrar en la versión Reina Valera, tanto del 2020, como Reina Valera del 60, ¿vale? Entonces, mirad, dice así el texto: tened pues a punto vuestra mente. Tened pues a punto vuestra mente. No os dejéis seducir y poned toda vuestra esperanza en el don que os traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no sometáis vuestra vida a las apetencias de antaño, cuando aún vivíais en la ignorancia. Por el contrario, comportaos en todo santamente, como santo es el que os llamó. Pues así dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo. Hasta aquí este texto de la palabra, del cual, como digo, extraemos 5 principios, 5 aspectos a tener muy en cuenta. Lo primero que nos está diciendo el apóstol Pedro, les decía a ellos, pero nos lo dice a nosotros en el presente: ejercita tu mente, porque comienza diciendo: tened pues a punto vuestra mente. Tened pues a punto vuestra mente. Creo que se entiende mucho mejor que cuando lo leemos en Reina Valera del 60, que dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está diciendo: ejercita tu mente, tenla a punto. Porque nuestra mente tiene que estar despierta, tiene que estar atenta, alerta, hacer una buena lectura de todo lo que está pasando a nuestro alrededor para poder procesarlo bien. Pero para poder procesarlo bien, tenemos que tomar nota de lo que diría el apóstol Pablo, que debemos tener la mente de Cristo. Ejercitar nuestra mente es llevarla en esa dirección en la cual podamos adquirir la mente de Cristo. Es decir, pensar como Cristo pensaba, ver la realidad como Cristo la ve. Tener la mente de Cristo en nuestros días es de vital importancia. Pero esto no se consigue de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Porque nuestra mente se va llenando de tantas y tantas cosas
que tener la mente de Cristo requiere ser intencionales, como lo somos cuando queremos tener una buena salud, ¿verdad? No basta con plantearse un día, hoy voy a comer bien, o decir, hoy voy a ir al gimnasio, ¿verdad que no? Con un día de gimnasio no hacemos nada, ¿eh? Y siempre nos pasa lo mismo, llega principio de año, o estamos a las puertas del verano, me voy a poner a 100, ¿eh? Y tal. Eso requiere una disciplina de cada día, cambiar hábitos de alimentación, dejar la vida sedentaria. Y la disciplina, con el paso del tiempo, produce un cuerpo más saludable. Pues esto tenemos que aplicarlo a la mente, porque la mente también se ejercita. Y estamos acostumbrados a meter en nuestra mente de todo lo que va capturando por ahí, ¿verdad? Y sobre todo en estos tiempos en los que las redes sociales, en los que las tecnologías han entrado de pleno en nuestra vida y muchas veces son pura emisión, a veces de basura, ¿vale? Y llenamos nuestro tiempo de tantas cosas que vamos picoteando de ahí, que al final, pues al final es lo que tenemos ahí, es lo que tenemos ahí. Yo os invito a que hagáis un ejercicio. Yo no sé cuánto dedicamos cada uno, pero lo intuyo, porque a mí me pasa. Y si a mí me pasa, que soy pastor, pues también a vosotros pasará, ¿eh? Entonces, yo os invito a que hagáis este ejercicio. Calculad cuánto tiempo pasáis en las redes sociales a la semana, ¿vale? Calculad las horas. Si son 4 o 5 horas diarias, no sé cuántas, las que sean, ¿vale? Hacer el cálculo semanal y dividirlo por 7, ¿vale? Y ahora, haced lo mismo cuando os acercáis a la palabra, a la Biblia. Calculad el tiempo que le dedicáis al día y a la semana. Si es a la semana, divididlo por 7 días y tal. Y una vez que obtengáis el resultado final, lo que tenéis que hacer es cambiarlo, ¿vale? Lo que dedicabais a las redes sociales, a la lectura de la Biblia, a la meditación de la palabra. Y lo que dedicabais a la meditación de la palabra, a las redes sociales. Y mi pregunta es, ¿creéis que va a cambiar vuestra manera de pensar? Yo estoy seguro que sí. Porque lamentablemente dedicamos mucho más tiempo a las redes sociales que a la lectura y a la meditación de la palabra. Y es la meditación en la palabra lo que nos va a ayudar a tener la mente de Cristo. Lo que nos va a ayudar a pensar y a reaccionar de la manera en que Cristo Jesús pensaba y reaccionaba. Así que primera cosa, ejercita tu mente. Segunda, no te dejes seducir, porque eso es lo que continúa diciendo Pedro. Sed sobrios. Ser sobrio es ser moderado en la manera de vivir, ¿eh? Lo contrario a ser sobrio, ¿qué es? Ser ebrio, ¿eh? Y cuando uno anda ebrio, anda todo menos recto. ¿Eh? Ya sea que lleves bici, que lleves moto, que lleves monopatín, que lleves lo que sea, vamos dando curvas, ¿eh? Pero el Señor nos dice, sed sobrios, sed equilibrados, porque siendo equilibrados, el Señor puede extraer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. La sociedad hoy nos ofrece miles de estímulos diarios, miles de reclamos que tratan de captar nuestra atención a través de los 5 sentidos. Y es muy fácil dejarnos llevar por cualquiera de esas modas o cualquiera de esos reclamos que nos están lanzando constantemente, pero que sin duda alguna no nos van a aportar algo bueno, porque cuando al final de tanto estímulo vemos el resultado, decimos, la verdad es que no merecía la pena. La finalidad de las redes sociales es tenerte o tenernos entretenidos constantemente,
Porque cuanto más tiempo pasamos en las redes sociales, tanto más los algoritmos nos conocen. Tanto más conocen nuestra manera de pensar. No es casualidad de que cuando vais a buscar algo os aparecen cosas, dice, uy, ¿cómo me ha parecido esto? Pero si ayer estaba hablando de esto, que te están escuchando. Y saben de ti más que tú mismo. Por lo tanto, es muy importante que de alguna manera no nos dejemos seducir. Si añadimos el estar ejercitando la mente, como la mente de Cristo, al hecho de no dejarnos seducir, estamos poco a poco construyendo una manera de ser y de guiarnos en la vida que nos hace ser mucho más sólidos. Y a esto hay que añadir un elemento muy importante. El equilibrio en la vida nos es muy importante. Y equilibrio es un sinónimo de ser sobrios. Y esta sociedad en la que vivimos está desequilibrada. Hay una palabra que me encanta y que también podríamos decir de nuestra sociedad. Esta sociedad está desquiciada. ¿Sabéis lo que es el quicio? Lo que era antiguamente el quicio de una puerta, era un eje sobre el que giraba la puerta. Cuando se salía de ese eje, la puerta se caía. Estar desquiciado, salirse del quicio, es venirse abajo. Y nuestra sociedad se está viniendo abajo, porque está en muchos aspectos desquiciadas. Así que no te dejes seducir. En tercer lugar, descansa en la gracia, porque este sería el tercer aspecto. Si leemos la versión Reina Valera del 60 o del 2020, dice, y esperad por completo en la gracia que recibiréis cuando Cristo Jesús sea manifestado. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué dice la palabra? Por gracia sois salvos. Y un día esa gracia se va a manifestar de manera plena, porque la vamos a experimentar cuando pasemos a la vida eterna. Yo sé que en esto un joven de 18, 19, 20 años no piensa tan frecuentemente como los que ya llevamos vividos. A veces dicen, no, es que algunos ya tenemos una edad. No, algunos ya tenemos 2 edades y vamos para la tercera edad. Por eso se llama tercera edad. Vivimos en la tercera edad. Entonces, cuando uno ya está en la tercera edad, ya ha vivido mucho más de lo que espera por vivir, con lo cual ya empieza a pensar en la eternidad. Pero tanto jóvenes como adultos un día nos vamos a encontrar en la eternidad. ¿Y qué nos dice la palabra? Descansa, descansa. Todo lo que ahora te preocupa es temporal. Todo lo que estás viviendo es temporal. Pero va a llegar un momento que vivas algo que no es temporal, sino que es eterno. Así que tenlo en cuenta y también descansa y prepárate para ello. El apóstol Pedro hablaba de eso porque sabía que algunos de los creyentes en aquel contexto no la iban a contar, que morirían. Y lo que les estaba diciendo es, ni siquiera os desesperéis por eso, sino esperad confiadamente en la gracia que se manifestará en Cristo Jesús. Así que es muy importante que tengamos también esto en cuenta. En cuarto lugar, otro aspecto importante en tiempos de desorientación, en tiempos de confusión, no des marcha atrás. Porque esto es lo que está diciendo Pedro cuando dice, no sometáis vuestra vida a las apetencias de antaño, cuando aún vivíais en la ignorancia. Porque, como digo, es muy fácil en tiempos de confusión tirar marcha atrás, ¿verdad? A veces nosotros como creyentes, cuando resulta que estamos viviendo una experiencia que pensábamos no vivirla, de pronto estamos a punto de tirar la toalla. Y lo que Pedro nos dice es, ni se te ocurra, no tires la toalla, no mires marcha atrás. Esto es lo que hizo la mujer de Lot, y se quedó como una estatua de sal. Pero esto es lo que hizo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y empezó a pasar las primeras dificultades en el desierto, un poco de hambre, un poco de sed.
empezó a pensar, uy, con lo bien que vivíamos en Egipto. Y sabéis, nuestro cerebro, nuestra memoria es selectiva. Siempre recordamos lo bueno, lo malo no lo recordamos. Por eso, cuando miramos para atrás, hay algunos que dicen, cualquier tiempo pasado fue mejor. La palabra del Señor dice, el que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor, es ignorante. Eso lo dice en Eclesiastés. Yo pienso como les Luthiers. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Ya está. Ya está. Pero no fue mejor. Porque aquellos recordaban los cocidos que se hacían en Egipto, pero no recordaban cuando estaban pisando ahí el barro para hacer ladrillos. Y cuando flaqueaban en el ritmo les azotaban. No recordaban la esclavitud a la que estaban sometidos. Y a veces no recordamos que cuando vivíamos sin el Señor, éramos esclavos de cosas que nos podían llevar a nuestra completa destrucción. Por eso no es una opción mirar para atrás. Y como no es una opción, Jesús dijo, cualquiera que poniendo las manos en el arado mira para atrás, no es digno de mí. Así que no se nos ocurra, si hemos empezado el camino de la fe, no se nos ocurra mirar hacia atrás, sino todo lo contrario, puestos los ojos en Jesús. Este es el quinto aspecto. Enfócate en Dios, porque así es como podríamos traducir la frase, sed santos, porque yo soy santo. Para ser santo tenemos que focalizarnos en Dios. Ser santos es consagrar nuestra vida a Él, es dedicarle nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque solo de esta manera podemos reproducir el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Queremos saber cómo es el carácter de Dios? Miremos a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Paciente, misericordioso, amoroso, todo lo sufría, todo lo soportaba. Mirad, hay pocas cosas que definan a Dios. Cuando hablamos de la ira no define a Dios, ¿verdad que no? ¿Qué dice la palabra? Es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando se trata de definir a Dios, se dice, Dios es amor. Y el amor que nos expresa la palabra, en 1 Corintios, ¿qué es? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es el amor de Dios. Y eso es lo que Dios intenta que nosotros tengamos en nuestra vida. El carácter de Dios es amar incluso a nuestros enemigos. Por eso necesitamos vivir enfocados en Él para poder ser santos en nuestra manera de vivir. Y ojo, ser santo, como muchas veces se nos ha vendido, no es tener los ojos en blanco mirando para el cielo, no es ser un místico del siglo XVI, no es meternos en un claustro, en un convento, en un monasterio, no. Jesús no se apartó porque su misión tenía que ver con las personas. Y Jesús, la manera de ser santo era agradarle al Padre. Y la manera de agradarle al Padre es llevando a cabo el ministerio, la misión. Y la misión consistía en trasladarles el amor, la salvación, el perdón, la justicia, todo aquello que venía de parte de Dios de manera integral. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Recapitulando, vivimos en tiempos de confusión. Los analistas políticos, los expertos en sociología, los filósofos de nuestra época, coinciden todos ellos en esto, que vivimos una etapa de gran confusión. Y no resulta fácil manejarse en etapas de confusión. Mirad, antiguamente las embarcaciones, cuando tenían que ir a un destino concreto, se guiaban tanto por el día, se guiaban por el sol, ¿verdad? Porque el sol tenía
el mismo recorrido. Y por la noche se guiaban por las estrellas. Sabían dónde estaba la Osa Mayor, dónde estaba la estrella polar, y eso les permitía. Pero ¿qué pasaba cuando de pronto se nublaba todo el cielo? No veían ni el sol ni las estrellas. Entonces ahí iban perdidos. Iban perdidos. Y si ese cielo nublado duraba semanas, podían perder la vida, porque podían irse mar adentro, océano adentro, y no volverse a encontrar. Hay un libro muy interesante que yo os recomiendo, que se llama Salvador, porque así es como se llama el autor del libro, y que experimentó lo que era estar perdido en una embarcación durante más de 400 días. Él y su compañero se perdieron más de 400 días. El compañero murió. Él sobrevivió por la misericordia de Dios. Y ellos no tenían ningún elemento que les ayudara a manejarse. Mirad, hubo un adelanto muy importante cuando de pronto se descubrió la brújula, porque ya daba igual que el cielo estuviera encapotado. La brújula te señalaba siempre el norte, te señalaba la dirección en la que tú tenías que ir. Y sabéis, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de confusión, en tiempos de tormenta, Jesús es nuestra brújula. Jesús es la brújula de tu vida. Si no lo has sido hasta ahora, yo te animo a que hagas de Jesús la brújula de tu vida. Y si lo has sido y lo es, yo te animo a que tomes en consideración estos aspectos que hemos mencionado, porque sabéis, cada uno de estos aspectos te conducen a Jesús. Tener la mente de Cristo. ¿A quién te conduce? A Jesús, ¿verdad? El no dejarte seducir, el ser sobrio, ¿a quién te conduce? A Cristo Jesús. Descansar en su gracia, a Jesús. El no dar marcha atrás, porque Él es tu norte. Enfocarte en Dios es enfocarte en Jesús. Yo no sé si tú estás pasando por alguna tempestad en tu vida. No sé si estás pasando por momentos de confusión, o si a lo mejor lo que se te avecina son momentos de confusión. Pero pases por donde estés pasando, yo te invito a que tomes muy en consideración estos aspectos, pero sobre todo la persona de Jesús, porque Él es la brújula de tu vida. Si andas desorientado, búscale a Él, tenle muy en cuenta. No dejes que nada te seduzca, que nada te aparte, que nada te llene la mente de otras cosas que no estén alineadas con el propósito de Dios para tu vida. Te invito a que oremos en este momento. Señor y Padre, estamos delante de tu presencia. Nadie nos conoce como tú, ni siquiera los algoritmos. Tú conoces lo que hay en nuestro interior, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Tú nos has entretejido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y tú sabes, mejor que nadie, qué es lo que necesitamos. Por ello, en esta tarde, en esta mañana, quiero rogarte, oh Dios, que tú, que nos conoces tan bien, nos ayudes a descansar en ti, a buscar en ti lo que nuestra vida está necesitando, a reenfocarnos desde lo que significa el conocimiento de tu persona. Señor, cambia cualquier hábito en nuestra vida que nos esté apartando de lo que significa enfocarnos en ti. Ayúdanos a llenar nuestra vida de tu presencia, que sea tu Santo Espíritu quien vaya sembrando en nuestro corazón y en nuestra mente aquello que vamos a necesitar para conducirnos en estos tiempos de confusión. Que podamos, oh Dios, centrarnos mucho más en tu palabra que en lo que puedan ser las redes sociales. Ayúdanos, Señor,
a vivir plenamente focalizados en ti, para que nuestra vida realmente vaya respondiendo al propósito que tú tienes para ella, y para que cuando llegue el momento de la tormenta, si no lo ha llegado ya, podamos estar firmes en ti, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti y en ti esperamos confiadamente. Oh Dios, obra con poder en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, gracias, porque sabemos que tú estás obrando, no paras, Señor, no te detienes, tú tienes la proa puesta, la proa de nuestra vida puesta hacia ti. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, a estar sensibles a tu obrar, a ser obedientes, Señor, y caminar por la senda que tú nos estás marcando. Ahora que vamos a salir cada uno a nuestro hogar e ir a nuestros lugares, ayúdanos, Señor, a buscarte a ti en cada momento, en cada cosa que vamos a vivir, porque sabemos que tú tienes todo el control. Ayúdanos a reflejar tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu amor. Que tu salvación nos acompañe y que nosotros podamos seguir confiando en que tú eres nuestra brújula, que nada ni nadie nos va a separar de tu amor en ningún momento. Gracias por este tiempo de estar juntos, pero ayúdanos, Señor, ahora a vivir como esos discípulos que quieren hacer discípulos y llevar ese mensaje que hemos aprendido y recibido también hasta el final de la tierra. A ti toda la gloria, toda la honra. En Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios os bendiga.